qué horas va usted a escuchar esto o lo va a ver. Estamos aquí en Ciencia Ficción y como siempre tenemos un invitado de lujo. En esta ocasión tenemos a Eduardo Heredia. Hola, Lalo. Hola, hola, Ale, buenas tardes o Tardes. días, como dijiste, o noches. ¿Qué Sepa hay? ¿Cómo cuándo lo van a estás? escuchar o ver. Pues Bueno, sí, voy a hacer como un súper resumen. Eduardo Heredia es artista visual, profesor y creador de monos. Ya, mi creador de resumen. monos. Este es mi resumen. No, mejor dinos tú bien. ¿Cómo te podemos Mm, describir? pues no, pues la realidad es que no, no ostento así como que los títulos, ¿no? Más bien yo diría que me gustan esas cosas que dijiste, me gusta el arte visual, por eso estudié artes plásticas en su momento. Me gusta enseñar y pues no hay algo más que enseñar más que arte para mí, pues porque es lo que es mi profesión, mi campo de conocimiento. Y también pues sí me gustan los monos, ¿no? Pero no tanto como crearlos, sino pues se le llama customizar, ¿no? Que pues más bien es un coleccionista, digo yo, y luego, pues desde pequeño me ha gustado coleccionar y también desde pequeño me ha gustado modificar, pues, mis figuras, en aquellos entonces mis juguetes de niño y ahora pues mis juguetes de viejo, ¿no? Pero pues no sé, o sea, creo que pues no, realmente no soy un artista visual como tal, porque tengo mucho tiempo dedicado a la docencia y le dedico demasiado tiempo a la docencia, creo, y poco tiempo a pintar. De hecho, yo creo que hace como un año y medio que no pinto pues nada en serio, ¿no? O que no dibujo nada en serio. Eh, pero bueno, como que la pandemia no me sentó bien en ese sentido. Pero bueno, de todos modos ahí seguimos siempre en contacto con ese mismo campo de conocimiento, ¿no? Que es a través de la docencia. Bueno, pero es que en la docencia también fue como modificar todas las formas de dar clases. Y yo digo, ¿Sí? o sea, sin demeritar ningún área, pero materias que tienen que ver mucho con el ojo, siento que es muy difícil por medio de este tipo de plataformas, porque la luz, porque el internet, porque todo nos modifica la visión, pues. Claro, claro, no sé, yo creo que para cualquier maestro, esto de las clases en línea a través de distintas plataformas, precisamente como esta que estamos utilizando ahorita, vinieron a cambiar muchísimo la interacción, pero también, pues digo, para cualquier maestro creo que fue doble trabajo y a lo mejor, como dices tú, para los que nos dedicamos a lo que es lo de la visualidad, ¿no? Lo concerniente con la visualidad, pues es a lo mejor triple, cuádruple trabajo, ¿no? Porque sí, es bien difícil poder manifestar mediante una cámara lo que se debe hacer, lo que se debe lograr cuando, pues al final de cuentas las cámaras, como bien lo dices, deforman, ¿no? La realidad. Eh, sí, para nosotros es muy claro, pues, ¿no? O sea, para quienes nos dedicamos a dibujar, nos dedicamos a pintar el color, las líneas, las texturas que dejan los mismos materiales sobre los diferentes soportes que utilizamos, se pierde mucho, ¿no? O sea, se pierde una gran parte, una gran riqueza de lo que es digamos, como toda la materia, ¿no? O sea, de lo que es lo visual. Eh, si fuera a lo mejor digital, pero en realidad pues nosotros
en mi caso específico, ¿no? Que nos dedicamos a lo visual a través de las artes plásticas, de las artes visuales, es manual, muchísimo, muy manual, entonces sí hay una gran diferencia entre lo digital a lo manual, ¿no? Un compañero por ahí decía de lo virtual a lo análogo, ¿no? Entonces no es precisamente análogo, pero pues él se quería referir a eso, ¿no? A lo físico, ¿sí? Y sí, Sí. pues sí, es muy difícil. No, sí, o sea, bueno, yo que estuve dando clases de teatro también, o sea, es muy, muy difícil porque pues no tienes allá al alumno y estás viendo si tiene la posición correcta, la Uh-huh. forma, etcétera. Te entiendo Sí, justo totalmente. eso es lo más difícil, ¿no? Que no es justamente, no tanto que no tengas tú al alumno, sino que el alumno no te tiene a ti como docente para ahí en ese momento poder detectar alguna parte en donde necesite tu ayuda y poder hacer la corrección necesaria, ¿no? Yo trabajo mucho así, o sea, en el sentido de que sobre la marcha vamos observando eh, distintas características, digamos, que deben tener las técnicas que aprendemos para irlas corrigiendo, ¿no? Y bueno, también la idea grupal, ¿no? De cómo de pronto puedes entender algo que a lo mejor te está costando trabajo entender como estudiante a través de la corrección a un compañero, ¿no? Eso también se perdió un choto, o sea, la mayoría de los chavos pues ni cuenta se dan de lo que pasa con el otro, ¿no? Está interesante esto de hablar de las clases en línea, pero sí es extraño, ¿no? Como por un lado funciona o lo hicimos funcionar, yo creo, todos los docentes que nos vimos sometidos a esto de las clases en línea, y por otro lado, cómo lo complicó muchísimo, ¿no? Y a lo mejor hay cosas que no se pueden hacer a distancia, con una pantalla, ¿no? De por medio. Y bueno, siguiendo con esto de la parte de conocimiento, me gustaría que entráramos un poquito. Ya sabes, este podcast va como de la cosa de la ciencia y el arte. Y tú no me vas a dejar mentir, en arte, cuando estamos desde la academia, cuando lo tomamos desde la academia, vemos como de pronto muchos conceptos científicos, aunque no adentramos en ellos. ¿Tú qué onda? ¿Qué enseñas o qué tomas más bien de estos para tu conocimiento, tanto propio como para tus alumnos? Ok. Bueno, pues depende de qué ciencias te refieras, ¿no? O sea, creo que justamente tocas un punto importantísimo. Si estamos hablando desde una perspectiva académica, ¿no? Que era lo que a lo mejor no me había puesto a pensar cuando me hacías la propuesta, ¿no? De hablar de la relación entre ciencia y arte. La realidad es que desde el punto de vista académico, partiendo desde la academia, este, pues es que hay muchos tipos de ciencias, ¿no? O sea, la filosofía, ¿no? Es una ciencia, la misma pedagogía, la misma didáctica, ¿no? Son partes de ciencias, digamos, educativas, ¿no? Tienen un método totalmente científico también, igual que cualquier otro, pues, cualquier otro tipo de ciencias humanistas, ¿no? O a las que les llaman humanistas. Entonces, pues hay mucha relación, o sea, del arte con la filosofía y con muchos derivados de esa o con muchas tipologías de filosofía. El arte con la misma, digamos, parte académica o enseñanza-aprendizaje, ¿no? Metodologías, este, y bueno, también obviamente con otro tipo de ciencias como las que les llamábamos ciencias naturales hace 30 años o no sé cuánto, ¿no? Con la física, con la mecánica, con la óptica, por supuesto, ¿no? Eh, hay muchas relaciones, por supuesto, de las artes visuales con distintas ciencias, que ahorita pues no se me ocurren a lo mejor quizá algunas otras. Eh,
Pero sí, desde la idea, además de que desde la academia, pues es totalmente metodológico todo, como dices, pues hay muchas relaciones, ¿no? Ya desde la idea, pues, de que es además epistémico, ¿no? El enseñar y aprender desde la academia el arte, ¿no? Que no es un arte como el que le llaman naif, un arte inocente o, o no sé cómo le llaman también de pronto lírico, creo, ¿no? En algunas otras artes. No sé si se aplica a lo visual, lo lírico, pero bueno, este, cuando estamos hablando ya de la profesionalización del arte, bueno, pues tiene mucha relación con la ciencia, ¿no? O es en sí una ciencia, ¿no? Bueno, y desde la praxis, porque, bueno, voy a hablar específicamente de Igual. plásticas, ¿no? Que es tu área. Uh-huh. He visto, por ejemplo, una evolución. El otro día estaba escuchando un podcast, soy muy consumidora de podcast, estaba escuchando el podcast de This Charming Quark, This Charming Podcast, que ya estuvo también allí en Ciencia Ficción, por cierto. Entonces vimos a Marco Alan Valdivia, y él hace en un capítulo toda una revisión de la historia del pigmento rojo, ¿no? Uh-huh. Desde sus orígenes hasta la actualidad, digo de una forma muy breve, una hora Uh-huh. más o menos. Uh-huh. Oh, pues muy rápido. Sí, sí. Una hora no alcanzas a decir mucho del pigmento rojo, ¿no? Y su historia. Y luego, perdón. Sí. Y hay, por ejemplo, otro que es Débora García Bello, y ella tiene un blog donde habla del azul, ¿no? Del azul, de este azul tan enigmático que tiene toda una historia. Entonces, ¿Ya? a partir de... Es que no me acuerdo qué tono de azul es, pero es el azul que es como más famoso. Pues, bueno, él puede ser también el ultramar, quién sabe. Creo que era ese. A lo mejor sí, porque el ultramar es un azul que creo que es el ultramar que nada más se podía extraer de una sola piedra específica, ¿no? No me acuerdo si era la azul y Y cuál que era era. súper caro. Y entonces pues sí era muy difícil y era muy muy codiciado, ¿no? En su momento, cuando solo ese método para obtenerlo existía. Hoy en día pues ya son procesos químicos, por supuesto, casi Bueno, todos los colores. pero respecto a esto, ¿tú sigues, por ejemplo, experimentando con materiales? Sí, claro. Bueno, es que la idea, digamos, como de los materiales o pues sí, el cómo se fabrican, ¿no? Podríamos decirlo así, cómo se obtiene cada tipo de material, cómo se utilizan los materiales y las herramientas, ¿no? Es una de las, digamos, como de las diferencias que hay entre el arte académico y el arte que regularmente suele ser así muy, digamos, amateur o naif, te decía yo ahorita, ¿no? Eh, Creo que es muy importante aprender, ¿no? Que cualquier currícula de una carrera de artes visuales o de pintura, pues en específico, de escultura, de dibujo, siempre haya una parte donde te enseñen acerca de materiales y técnicas, ¿no? Esa es una de las... De hecho yo empecé a dar clases justamente con esa materia, ¿no? El maestro que a mí me dio esa clase en la escuela donde yo estudié, este, pues digamos como que se quiso descargar, dejó la clase y entonces me la pasaron a mí, ¿no? Me la asignaron a mí y así es como yo entro a dar clases por primera vez, ¿no? A nivel universitario. Bueno, estaba dando clases también en una escuela de diseño gráfico, ¿no? También a nivel universitario, pero digamos ya así en una universidad autónoma, ¿no? En una licenciatura ya pues digamos, con mayor cantidad de personas, ¿no? Un reto, digamos, un tanto más,
más difícil, pues fue justamente con una clase de materiales y técnicas, ¿no? Entonces, sí es muy importante el que la gente que aprende, que está aprendiendo, que quiere aprender de arte, sepa cómo funcionan los materiales, cómo se utilizan las herramientas. Justamente, ¿no? Lo que estabas diciendo, la verdad es que me agarraste en curva porque no sabía que íbamos a entrar a cosas así tan específicas de cuál, sé de No lo te que estás preocupes, hablando, del azul que es estás una costumbre hablando, mía. pero, ¿perdón? Es una costumbre mía agarrar a la gente en curva. Ah, pues qué mal. No te creas. No, está bien. Lo que pasa es que hace mucho que no, justamente esa clase, pues tengo como unos 4 años sin darla y hace mucho que no pensaba en ello. Digo, creo que debe ser de pronto me sonó así como que azul cian, ¿no? Que también es un azul, pues digamos, como que muy común también, pero que no sabemos, digamos, las dificultades que podían tener esos azules para ser obtenidos, ¿no? Entonces, el saber la historia, que es además otra ciencia también, ¿no? El saber la historia de los materiales, cómo se fabricaban en la antigüedad, desde cuándo vienen, ¿no? O sea, hay una gran diferencia, digamos, entre las técnicas, no nada más por los medios que se utilizan para, para aglutinar, porque realmente esa es la diferencia entre una pintura y otra, ¿no? O sea, entre el óleo, entre la acuarela, entre el pastel, entre el acrílico, ¿no? Lo único que cambia o lo único que debería cambiar, pues, es el medio con el que se aglutinan los pigmentos, ¿no? Los pigmentos se supone que son los mismos. Entonces, hay una gran diferencia, incluso de siglos o milenios, entre una técnica y otra, ¿no? En su aparición. El revisar esas cosas creo que son detalles muy importantes para que la gente que estudia artes visuales, pintura específicamente, pues sepa lo que implica, ¿no? Pintar al óleo, por ejemplo. Yo a mis estudiantes les decía justamente eso, ¿no? O sea, una cosa es pintar al óleo y otra cosa es pintar con óleo, ¿no? Y cualquiera pinta con óleo, o sea, hasta un señor que vaya pasando por allá afuera, por la avenida Universidad, les decía, tráiganselo, y lo ponemos a pintar con óleo, ¿no? Pero pintar al óleo implica muchísimas otras cosas más que el simple hecho de pintar con óleo, ¿no? Y una de ellas, pues, es saber de dónde proviene el material, qué medios utiliza para aglutinar el pigmento, cómo funcionan esos medios, cómo seca el óleo. A la hora de que tú entiendes cómo seca el óleo, entiendes mucho del por qué se pinta el óleo como se pinta al óleo, ¿no? O sea, el hecho de que tú digas, es que el óleo seca de afuera hacia adentro, cambia mucho la historia, ¿no? Porque hay una pequeña película, digamos, de óleo que se seca, mientras que todo lo que está atrás de esa pequeña película en contacto con el lienzo sigue fresco y puede estar fresco dependiendo de qué tan denso lo utilices, de qué tanto lo empastes, puede seguir fresco durante años y años, ¿no? O sea, Sí. porque el óleo seca precisamente por oxidación al contacto entonces con el oxígeno, ¿no? Que está en el aire y entonces pues va oxidando de afuera hacia adentro también. Y ese tipo de cuestiones pues son así como que de pronto muy específicas y que uno diría, bueno, pero en realidad pues de qué te puede servir para pintar al óleo, saber eso, bueno, pues simple y sencillamente de que el óleo es una técnica de capas sobre capas sobre capas. Y cuando te lo dice un maestro así nada más, sin explicarte por qué capa sobre capa sobre capa, es precisamente por eso, ¿no? Porque va secando la capa exterior, ¿no? Y eso te permite hacer muchas cosas que a lo mejor en otras técnicas no se puede hacer, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. No manches, qué interesante. No lo sabía. O sea, sabía, No lo sabías. sabía que el óleo se acaba de afuera hacia adentro, pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí llegaba mi conocimiento. Mm, O sea, ya todo lo demás. órale. Bueno, pues ya.
ya eso es mucho, mucha gente, o sea, incluso gente que pinta con óleo, no lo sabe, ¿no? O sea, no sabe por qué seca, simplemente sabe que seca. Yo me Ya el enteré saber, porque lo leí en un artículo de una revista de que, es que lo leí hace muchos años y no recuerdo el nombre de la pintura, pero así de que decía el título, X pintura todavía no termina de secar. Y yo sí, así pues de, por ejemplo las de Van Gogh, ¿no? Hay pinturas de Van Gogh que se les han hecho estudios y pues obviamente como el tipo empastaba muchísimo su pintura, pues no seca tan rápido, ¿no? Y estamos hablando pues de 100 años, ¿no? De hecho, más de 100 años ya, son como 150 años, ¿no? Bueno, no tanto tampoco, que te gustan como ¿qué serían? La última pintura de Van Gogh a lo mejor se hizo por ahí de, no sé, no recuerdo bien en qué año murió, pero a principios del siglo XX, me imagino, más o menos. Entonces, o a lo mejor antes del siglo XX, murió Van Gogh, no me acuerdo ahorita, pero estamos hablando pues de una pintura que tiene 120 años por lo menos, ¿no? Y que no ha secado la última capa, justamente. Otro pintor que empasta muchísimo y que seguramente sus pinturas no han secado del todo es Lucian Freud, ¿no? Sobrino del famosísimo psicólogo eh, que, pues es, digamos así como, o fue, porque creo que acaba de morir hace unos años, Lucian Freud, pero fue un pintor, digamos así como que de los pintores ingleses más importantes de los años 70, 80, y que llegó a pintar hasta la famosísima reina, ¿no? Y bueno, muchas celebridades, el Lucian Freud, pero además era una técnica muy interesante y de un empaste así, este, maravilloso, ¿no? Terrible. Hay que revisarlo. Si lo conoces a Lucian Freud, no sé si no, te está o sea, hasta hablando, ahorita que me ¿no? estás hablando de él, estoy sabiendo que existía. Ok, no, pues échale una revisada y pues invito a todo tu público que le echen una revisada por ahí en internet, que busquen a Lucian Freud. Muy interesante su pintura, casi todos son retratos, no recuerdo haber visto otra cosa, a lo mejor algún objeto por ahí, pero más bien pues se dedicaba a hacer retratos, ¿no? La figura humana. Y es una cosa muy impactante porque, digo, es como, casi por decirlo así, con bolas de óleo, pinta bien padre el sujeto. Y en fin, Lo voy a buscar. Bueno, bien. sigamos con esto, pero vamos evolucionando. Seguimos ¿No? hablando, pero ahora desde la praxis, con el Lalo artista. Y voy a aprovechar que lo tienes ahí de fondo. Cuéntanos la historia del mural con el El colectivo muralito ya, Sima. Ay, toda chola yo, ¿verdad? Simón. Porque Es, a mí en lo personal, bueno, no se alcanzan a apreciar los detalles aquí en la cámara, pero lo ujú, vamos a subir a nuestras redes para que lo vean. Tiene, por ejemplo, tienes muchas referencias también a la tecnología dentro del diseño del mural. ujú. Pero cuéntanos tú. Y bueno, pues es un mural que hicimos unos amigos, digamos, o así es que bueno, nos hicimos amigos posteriormente. Cuando me graduó de la Facultad de Artes, en aquellos entonces Instituto de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, mm, faltando 2 años para su 50 aniversario de fundación, o año y medio, algo así, no recuerdo cuánto faltaba cuando nos graduamos. eh, la mamá de mi hijo, en sus momentos mi esposa, un amigo de toda la carrera también, que en realidad pues habíamos sido así como que los tres
¿cómo podemos decir? Los tres que se acoplaban para trabajar extra clase, ¿no? O sea, Okay. siempre estábamos trabajando extra clase, y entonces, pues hacíamos muchas cosas, ¿no? O sea, desde ir a dibujar cadáveres al anfiteatro de la Facultad de Medicina, ¿no? Todo bien institucional, acá pidiendo permiso con oficios y no sé qué tanto, y como tanto en la idea, ¿no? De decir, bueno, es que Leonardo y algunos otros artistas renacentistas, ¿no? Iba a decir que Miguel Ángel, pero creo que no, Miguel Ángel no, pero bueno, al menos Leonardo sí, y algunos otros artistas renacentistas, ¿no? Presentaban en su biografía esta idea de que se hacían estudios anatómicos, pues, de los muertos, ¿no? Directamente, porque no había de otra forma, no había libros al final de cuentas. De hecho, las primeras ilustraciones o dibujos de anatomía médica, pues precisamente los estudios los hacen ellos, ¿no? Entonces, desde esa idea, pues decidimos hacer ese tipo de actividades, ¿no? Como ir a, a dibujar lo que de pronto a lo mejor nuestros ídolos habían dibujado, ¿no? La verdad es que fue para mí una mala idea, pero de ahí te digo, de ahí nace esta otra nueva idea de seguir juntos después de graduados. De, creo que yo siempre he creído mucho en lo colectivo. Todavía no existían estas ideas de los colectivos, ¿no? O sea, estaban a punto de aparecer, ¿no? Por eso, de hecho, nuestro taller no se llama colectivo, se le llama taller todavía, ¿no? Que es como la idea de un grupo de personas que se une para trabajar en colectivo, pero no todavía pasarían unos 2, 3 años más antes de que apareciera el término colectivo en las agrupaciones, ¿no? O que se popularizara, porque a lo mejor se utilizaba, pero no era tan popular, al menos en Chihuahua no nos habíamos enterado, ¿no? Entonces, por ahí del 2001 más o menos, te digo, nos graduamos y decidimos seguir trabajando junto con este chavo, mi otrora esposa y yo, y además también como que ver la necesidad de invitar a chavos que sigan en la escuela, ¿no? Y entonces así invitamos a otros dos miembros, ¿no? El colectivo o el taller estaba conformado por Miguel Osvaldo Sáenz, Junuen Borjas, Jorge Meléndez, Mario Castorena y yo, ¿no? Entonces estos chavos, ¿no? Miguel y Jorge, creo que estaban como en cuarto y en sexto, de sexto semestres de la carrera, ¿no? Ya hicimos ahí nuestras primeras reuniones, vimos posibles proyectos y ocurre, ¿no? La coyuntura de que el rector, no voy a mencionar su nombre porque no es una persona muy grata, ¿no? Pero al final de cuentas, bueno, pues el rector de ese momento está convocando a través de la radio a que los estudiantes o egresados de la facultad, del instituto, entonces Instituto de Bellas Artes, realicen murales, ¿no? Se le hace una escuela muy triste, según él, está muy vacío, y entonces dice, pues pinten murales, ¿no? O sea, estamos recibiendo, vamos a empezar a recibir proyectos, vengan y presenten sus proyectos y que sean bienvenidos, ¿no? Pero, Entonces mi perdón que papá te lo interrumpa. escucha, perdón. Pero, perdón, deja que te interrumpa. O sea, estamos hablando de que se estaba formando la ciudad universitaria, ¿no? O Sí, ya tenían. estaban trabajando en el edificio de ingeniería, en los primeros, digamos, los primeros edificios de ingeniería, y ya estaba lista, ya estaba terminada, creo, totalmente la facultad de contaduría, ¿no? Y Ah, ok. administración. Era lo que había en ese momento, ¿no?
pero incluso el señor se refería más al campus uno, ¿no? Ah, ok. Al primer campus que al campus 2. Justamente para allá iba, ¿no? Entonces, digo, cuando ya nos reunimos y mi papá me platica que le dijo eso el rector en Radio Universidad, pues lo que hacemos es, bueno, empezar a platicar al respecto de que a lo mejor nuestro primer proyecto formal, ¿no? Podría ser un mural, ¿no? Entonces, bueno, pues ya le pusimos nombre al taller, justamente fue una discusión, no recuerdo bien las opciones que teníamos, ¿no? Si era, bueno, pues era taller, era, a lo mejor uno de ellos era colectivo, digo, no estaba tan popularizado. Hoy en día, pues todo es colectivo, ya no hay casi agrupaciones que se hagan llamar taller. Y bueno, nosotros optamos por taller, entonces, taller de producción plástica, ¿no? Era nuestro, como que lo que decidimos que nos iba a definir. Entonces es el taller de producción plástica Masate, ¿no? Y toda la vida me han preguntado, pues, ¿qué es el Masate? ¿Por qué Masate? Este, y es que todo es un conjunto de coyunturas, ¿no? O sea, nosotros estuvimos varios, como un mes y medio, 2 meses, estuvimos en el sur este del país y allá conocí unos venaditos muy bonitos a los que les llaman mazates, son unos venaditos así como miniatura, ¿no? Con manchitas muy bien definidas, ¿no? Así como un patrón muy interesante. Entonces, pues a mí me interesaba mucho, ¿no? La idea de que fuera algo, el nombre que fuera algo que a lo mejor no se escuchara tan común acá, ¿no? O sea, pudimos habernos puesto taller de producción plástica, no sé, lince, ¿no? Porque acá hay muchos linces, o venado cola blanca, o no sé qué otra fauna podríamos, Cuidaban, sí. correcaminos, ¿no? Correcaminos, o yo qué sé. Pero, pues no, la realidad es que el mazate se me hacía una palabra muy padre y se me hacía un animalillo bien interesante. Y bueno, pues no sé cómo convencí a mis compañeros de que le dejáramos ese nombre, ¿no? Este, Y de ahí te viene a el apodo. ellos, sí, de ahí de pronto mucha gente me dice el mazate, porque además pues mis redes sociales así se quedaron desde hace 20 años, ¿no? Justamente 20 años que empiezo yo a ponerle eh, porque además teníamos nuestra página y teníamos nuestros correos de la página, ¿no? Entonces, creo que el mío era Eduardo Mazate, Eduardo H arroba mazate.com, o no sé, algo así teníamos nuestros correos. Y entonces, pues ahí fui utilizando o sigo utilizando pues esa palabra como para mis correos que siempre hago para mis usuarios, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que ya para no hacértela tan larga, decidimos hacer un mural, tomar la palabra al rector aquel, ¿no? Que por cierto, bueno, pues se dice, las buenas costumbres debe decirse que pues que en paz descanse, ¿no? El rector de que estamos hablando. Este, y lo que hacemos pues es irnos a los dos campus, ¿no? A buscar muros. Definimos una metodología de cómo debíamos trabajar este proyecto y entonces la primera cuestión era encontrar un muro y luego la segunda sería elegir un tema, ¿no? Lo teníamos claro porque se aproximaba el 50 aniversario, entonces el tema tenía que ser correspondiente a ello, ¿no? Pero no teníamos así como que muy claro qué queríamos hacer realmente. Es que te digo que fuimos a buscar muros y eso iba a definirlo todo, ¿no? Y ya no recuerdo todas las opciones que teníamos, pero sí teníamos como unas 8. Y entonces fuimos descartando, ¿no? La primera que se descartó en realidad fue por la que optamos,
O sea, se descartó desde el mismo momento en el que alguien por ahí, ¿no? Entramos al campus 2 y entonces alguien ve el muro y dice, ven, estaría bien padre hacer ahí un mural, ¿no? Entonces, pues es un muro demasiado grande y nosotros andábamos viendo muros pequeños, ¿no? Muros de, no sé, o sea, algo manejable para 5 personas, de 20 metros cuadrados, o yo qué sé, ¿no? No 450, 440 y tantos, ¿no? Entonces, la verdad es que el muro es muy bonito como para albergar un mural, ¿no? Entonces, en cuanto lo vimos, lo vio, dijo, miren, ahí estaría interesante hacer un mural, y se descartó, digo, de inmediato, porque pues jajaja, ¿no? O sea, estás loco, ¿no? Y seguimos avanzando en la camioneta que íbamos y llegamos y nos metimos pues a los espacios, ¿no? Que había en el campus. Ahí elegimos varios y seguíamos volteando a ver el muro conforme andábamos, sobre todo en la facultad de Conta. Empezamos a ver el muro y se veía fenomenal, ¿no? Pero pues, la verdad es que sí era algo como que pues, muy inalcanzable, o nos parecía muy inalcanzable, se nos antojaba muy inalcanzable en ese momento. Y entonces ya cuando discutimos, ¿no? Eliminamos opciones, no sé, te digo, a lo mejor teníamos como unas 8 o 9, nos quedamos con 3. De esas 3, cuando estábamos a punto de elegir una de esas 3, pues ya se insistió, ¿no? En que también debíamos incluir esta otra, y entonces empezamos ya como que a pensarlo los demás, ¿no? A dejar de pensar que podía ser algo inalcanzable. Y de momento, creo yo que de momento perdimos un poco el suelo, ¿no? O sea, viéndolo a la distancia, yo diría que sí fue algo muy grande, ¿no? O sea, en las próximas semanas nos íbamos a dar de topes con que era algo demasiado enorme, ¿no? No sabíamos en lo que nos estábamos metiendo, pero en un segundo o tercer periodo del proyecto logramos controlarlo, ¿no? Es decir, en algún momento nos arrepentimos, por supuesto, ¿no? Porque éramos 3 recién egresados, y bueno, o digámoslo así, a mí sí me daba mucho miedo, no, a lo mejor no lo decía tanto a los demás, pero porque los demás dejaban ver su miedo en todo momento, ¿no? Okay. Entonces, por eso yo conservaba la calma, pero no sé si me contagiaban ellos a mí el miedo de hacer algo así de enorme, o si también realmente yo empecé a dudar de que pudiéramos hacerlo, ¿no? Bueno, pero ¿sí? en general tú eres muy tranquilo. ¿No? Que soy muy tranquilo. Pues sí. Digo yo. O sea, que guardo la calma. Yo te conozco, sí. Más bien creo yo que que era muy importante que soñáramos con algo así, y que el resolverlo, o sea, más bien yo siempre creí en eso, ¿no? Que era muy importante que creyéramos en algo así de grande, y que el resolverlo, también lo creí siempre, iba a ir surgiendo, ¿no? Lo que pasa es que cuando estos momentos que te digo así como de duda que surgieron, pues es más que nada, por ejemplo, del financiamiento, ¿no? O sea, nosotros en ningún momento nos imaginamos que esto pudiera costar más de $1,000,000 pesos, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando nos dijeron lo que costaba, nos fuimos para atrás y dijimos, no, o sea,
estamos fuera de la liga, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué nos estamos metiendo? ¿Me explico? Sí, ese tipo de cuestiones fueron las que Pues nos más daban así bien como se que vieron para muy atrás, ¿no? inocentes, ¿no? ¿Cómo? Se vieron como muy inocentes en eso. Digo, porque Sí, yo sí, lo veo y ni de chiste me imagino que eso costó 1 millón. O sea, no cabe. lo que pasa es Definitivamente que sabía que es. lo que pasa es que, sí, o sea, totalmente no estábamos fuera de la liga porque teníamos el talento, yo creo que teníamos el talento necesario entre los cinco para resolverlo, pero nunca nos habíamos enfrentado a presupuestos, nunca nos habíamos enfrentado ¿me explico? O sea, esas eran las cuestiones, ¿no? Eh, eh, este, el hacer cálculos, por ejemplo, si hicimos, te digo, simple y sencillamente con el costo del material, dijimos, bueno, pues el material va a costar como unos 400,000 pesos. Por supuesto que no, ¿no? O sea, los cálculos estaban muy mal hechos. O sea, el puro material eran como 1,5 millones de pesos. Más la manufactura, ¿no? Porque no, o sea, no lo podíamos hacer nosotros. Nosotros simplemente lo íbamos a diseñar y posteriormente nos dimos cuenta que había necesidad de que lo dibujáramos también al tamaño real, pero la idea era nada más diseñarlo. Y entonces, pues, al final de cuentas, el mural termina costando como 4,5 millones de pesos, ¿no? Y Sí se cuando ve. nos dicen eso, pues, oh, el shock, ¿no? O sea, de que nos habíamos equivocado como por un 600, 700%. Este, Nada más se y, pasa, nada más faltaron 3 y millones, 3 milloncitos. o sea, pero mira, la realidad también es que yo siempre les decía a mis compañeros, era el director del taller, entonces pues yo era como que el que tenía que mentirles, ¿no? Y manipularlos y echarlos hacia adelante, ¿no? Entonces les decía yo siempre, miren, Espero que ninguno lo aquí lo esté que escuchando. tenemos, ¿cómo? Espero que ninguno lo esté escuchando esto. No, sí saben. Ah, Siempre bueno. también les dije, o sea, siempre les fui franco, ¿no? Que yo tenía que mentirles y manipularlos para que las cosas funcionaran, que cooperaran, ¿no? Entonces, pues yo los alentaba y les decía, miren, tenemos que hacer este trabajo eh, más profesional que los mismos profesionales, ¿no? O sea, no somos profesionales, podemos reconocerlo, esa es nuestra debilidad, pero hay que transformarla pues en una fortaleza, ¿no? Entonces, era así como que ese era el discurso, o fue el discurso, y así se quedó el discurso oficial, ¿no? Digamos, del taller con este proyecto. Este, pero fue un proyecto que nos consumió totalmente, ¿no? Esa es la otra parte de la historia. Al final de cuentas, bueno, pues el mural se hace porque el siguiente rector, ¿no? El que iba a ser, digamos, el rector entrante, ¿no? En ese momento director de la facultad de Conta, no, nada tonto, porque en realidad el mural está en la facultad de ingeniería, pero es para consumo de la gente de Conta, aunque esté en ingeniería, quienes, digamos, como que los dueños son los de Conta, ¿no? Entonces el tipo dice, es que sí se puede hacer un mural así. 50 aniversario, es para conmemorar el 50 aniversario de la UACH. Vamos a decirle a los alumnos que lo paguen ellos, ¿no? Que en su próxima inscripción cooperen con 100 pesos cada uno y al siguiente semestre, o sea, al año del aniversario, otros 100 pesos y con eso se paga, o sea, echen las cuentas y no sé. Él sí sabía de cuentas, entonces, Pues finalmente, ¿cuánto? de inmediato, ¿no? Dijo, no, son tantos alumnos, 200 por alumno, 4,5 millones de pesos, ¿no? Y con eso pagamos el mural. Y así es como se hace el mural, ¿no? Y pero te digo, o sea, fue un proyecto tan intenso y tan enorme que incluso consumió absolutamente al taller, ¿no? O sea, para siempre. No volvimos a hacer otro proyecto, nos desbandamos, no terminamos precisamente peleados, pero sí, pues ya, o sea, Agotados, ¿no? habíamos hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? Como quien dice, de alguna manera muy extraña, o sea, fue un taller de un solo proyecto,
Intentamos seguir trabajando, 3 de nosotros juntos, pero pues no lo logramos. 4 de nosotros, sí, seguimos trabajando un poco de tiempo posterior juntos, pero nada más en la memoria para titulación, ¿no? La mamá de mi hijo se separó totalmente del grupo. eh, Nos divorciamos, por supuesto, entonces y ella tomó su camino y bueno, la invitamos, la invitamos una y otra vez a que participara con nosotros en la fabricación, en la fabricación, en la escritura, perdón, de la memoria, pero pues no. Entonces, 4 de nosotros seguimos de alguna manera trabajando los siguientes 2 años en esa memoria y en la titulación. Nos titulamos con ese mural, fue una titulación, no sé si, no creo que no conviene a lo mejor decir que hubo por ahí una titulación incluso apócrifa, ¿no? Porque se guardó, digámoslo así, lo voy a decir por no decir de quién, se guardó durante 2 o 3 años un examen de titulación, ¿no? Para alguien que todavía no se graduaba, ¿no? Porque estaba muy chamaco. Estaba cuando hicimos la titulación, estaba en séptimo, octavo ese chavo, entonces le guardaron ahí su título, como quien dice, o su titulación, se tituló estando en octavo, Pero pero tenía pues, que son terminar. cosas ahí extrañas, ¿no? Como muchas cosas que ocurrieron extrañas con ese proyecto, ¿no? Oye, está bien interesante. Yo no tenía idea de toda la historia de ese mural. O sea, me gusta mucho, lo admiro mucho. Y si voy a Chihuahua, aprovecho la oportunidad para verlo. Pero todo esto no lo sabía. Pues sí, es que es como que bien difícil, ¿no? Realmente en este rancho grande, en esta ciudad, enterarte ni siquiera de quién hace las cosas, ¿no? Eh, Allá como cada 3 años hay un debate siempre de achis, o sea, hasta un familiar, que regularmente suele ser un primo, una persona cercana. ¿A poco usted hizo eso? Sí, o sea, no es cierto, ¿no? Caray, pero y como que ¿por qué vas a mentir, no? Pero pues bueno, así suele pasar. Entonces, si ni siquiera te enteras de quién lo hizo, pues menos te vas a enterar de la historia. Creo que deberíamos estar ya preparando algo conmemorativo, porque pues ya está a punto de cumplir sus 20 años de vida, ¿no? Ese mural, entonces a lo mejor hay que hacer algo, no sé, deberíamos ya empezar a pensar en ello. Pues sí. Bueno, voy a cambiar radicalmente. Porque luego se nos acaba el tiempo y yo son un chorro de temas que quiero tratar contigo. Muy bien. Pasemos a la customización. ¿Esa es la palabra correcta? Sí, pues sí, la modificación o customización de figuras Que también de aquí acción. estamos viendo un montón. No sé si todos esos los has hecho o has comprado, etcétera. No, es que, bueno, como te digo, o sea, me gusta mucho el coleccionar estos juguetes, ¿no? Entonces, desde muy pequeño he tenido siempre figuras de acción de diferentes franquicias, ¿no? Y pues no sé, hace como 3 años, 4 años, reinicié la idea de, como que hice una pausa enorme, ¿no? Cuando me hago papá, hago una pausa enorme en la que no compro juguetes para mí, empiezo a comprar juguetes para mi hijo. Luego mi hijo crece y pues ya no, sigo comprando juguetes para él, pero ya no los quiere, ¿no? Entonces, me los quedo yo. Pero sí, hice esta enorme pausa, a lo mejor como de unos 15 años, yo creo, en los que no compré juguetes. Eh, Hace 8 años me volví a casar y todavía de pronto compraba así esporádicamente alguna figura, pero cuando me vuelvo a casar así totalmente
dejo de comprar, eso esporádicamente se vuelve allá una figura a lo mejor cada año. Y entonces, hace como 3 años, compré por allí alguna figura, creo que fue un Boba Fett, de una serie que se llama Black Series, que son unos monos, digamos, que más grandes de los que me tocaron a mí en mi época. Tengo que hacer una Eh, pausa. Perdón. y, y, Aquí y pausa, entonces, pausa, pausa. ajá, Tengo que dime. especificar aquí a todos que es fan de Star Wars y entonces es súper experto y cosas que uno por lo regular no sabe, seguramente Lalo sí la sabe. No, Fin. no, no soy tan experto. No, pero pues eres más que, por ejemplo, los que solo conocemos las 9 películas y a lo mejor la saga de los clones, ¿no? Bueno, sí, o sea, sí, yo sí conozco mucho, mucho más allá del contenido, digamos, como que más popular, ¿no? O más difundido. Vaya. Pero, pero no, o sea, yo no diría que soy un experto. Yo creo que pues simplemente soy un fan, eh, como muchos. Este, pero sí de pronto pues te clavas, no tanto, la realidad es que no me clavo tanto, ¿eh? Pero te clavas de pronto con alguna idea, ¿no? Justamente con algún personaje, cosas así, como que muy específicas, ¿no? De algún tipo de historia, y entonces empiezas a buscar más contenido que a lo mejor no es tan popular. Hoy en día ya es muy común que se hable de novelas, que se hable de cómics, que se hable de videojuegos como esta idea expandida, ¿no? De lo que es, las historias. De hecho, hoy en día para entender muchas de las cosas bien a bien, tienes que consumir estos otros medios, no nada más el cine y la televisión, sino también revistas, de cómics, novelas y videojuegos, ¿no? Yo la verdad es que los videojuegos, no los consumo porque no soy gamer, no soy bueno, nunca fui bueno, nunca me clavé en eso. Pero las novelas sí un poco, y sobre todo hace muchos años, ¿no? Hace justamente como 20 años, más o menos, por aquella época del mural, leía, muchas novelas de Star Wars y cómics desde siempre, ¿no? Cómics de Star Wars, pues siempre he consumido mucho, y es ahí donde de pronto pues sí puedes, digamos, como que decir que conoces unas cosas, diferentes, ¿no? O un poco más acerca de algunos temas de Star Wars que, que cualquier otro, digamos, consumidor de la saga, o que se esté introduciendo a la saga de Star Wars, ¿no? Ok. Bueno, entonces, regresamos rapidito. ¿Tú conseguiste Ujú. un Boba Fett? Sí, sí, haz de cuenta que no me acuerdo en dónde andábamos, en qué tienda andábamos en una tienda de estas departamentales, y quién sabe por qué razón ese Boba Fett estaba por ahí arrumbado, o a lo mejor andaba incluso entre los calzones, no sé, o en alguna, en algún área que no debía estar, ¿no? A lo mejor entre las sopas Campbell's, o entre no sé qué, por ahí andaba, y pues cuando lo vi, y me di cuenta pues de que que existía esa figura de alguna forma como una variante, ¿no? Es un Boba Fett blanco. Pues ya dije, no, sí lo tengo que comprar. Además, curiosamente, yo nunca tuve un Boba Fett de niño ni de joven. Mi hermano sí llegó a tener, ya en una colección así como que era nada más de él, llegó a tener a Boba Fett, pero yo no. Entonces, a partir de ahí, de decir, bueno, me voy a comprar el primer Boba Fett, que además es una variante, que era un prototipo, ¿no? Que no pasó, digamos, a la película, ¿no? La idea era que Boba Fett fuera blanco, como los Stormtroopers. eh, pues resulta que empecé a comprar, ¿no?
poquito a poquito empecé a comprar más seguido monos, hasta que pues hoy en día no sé cuántos compraría al año, pero compro muchos, ¿no? No, probablemente esto lo verá mi esposa en algún momento, entonces no voy a decir cuántos compro al año, me regañan. Y entonces empiezas a hacer las modificaciones. Sí, o sea, las modificaciones en mi caso, digo, puede haber muchas razones para modificar una figura de acción, ¿no? Para customizar. Eh, Como hay muchos tipos de colecciones también, o muchos tipos de coleccionar, ¿no? Hay muchas formas de coleccionar. En mi caso, yo pues colecciono y customizo, ¿no? Y entonces yo customizo para tener personajes que no están a la venta, que no son Okay. personajes comerciales. Eh, Ahí anda la gata buscando a su dueña, pero que ya se le fue. No sé si se escucha Sí, el todos los que llanto. tenemos gatos sufrimos de eso. Sí, hace un escándalo cada vez que se va mi hija. Bueno, entonces lo que te decía es que pues lo que hago es de pronto, o lo que empiezo a hacer, ¿no? Es hacer precisamente personajes que no son tan populares porque no salen en una caricatura ni en una película, ni siquiera en un cómic, ¿no? Porque al menos en los cómics hay muchos personajes que sí se reproducen en figuras de acción, pero sobre todo hago personajes de telenovela, de novela. De Sí, telenovela. qué extraño me traicionó el subconsciente. Sí. Hago personajes de novela y así es como empiezo, ¿no? Luego, hoy en día ya, pues hago muchos otros tipos de modificaciones, o sea, ya no es tomar una figura, digamos, comercial. No sé si tenga por aquí algún ejemplo, pero bueno, mira, por ejemplo, aquí, a lo mejor por aquí te puedes dar cuenta, ¿no? Porque este cuerpo, lo puede reconocer mucha gente, ¿no? O sea, si lo vemos sin cabeza, pues es el cuerpo del Hulk de la película de Ragnarok, ¿no? Pero yo lo voy a transformar en un Apocalipsis, que es un personaje de los X-Men, que también ya salió una película donde sale este personaje, ¿no? Entonces yo creo que sí les ha de sonar a muchas personas. Y entonces, con este cuerpo de Hulk de Thor Ragnarok, voy a hacer un apocalipsis, pero de la época en que nace, ¿no? 3000 años antes de Cristo. Entonces, pues ahí va a Ok. ser un apocalipsis eh, egipcio, ¿no? Con un atavío egipcio. Y así es lo que se hace, ¿no? O tomas un pues sí, un mono, digamos, así que no es que no acerque nada porque no se me ocurrió. Mira, por ejemplo, ¿no? Este es un personaje de Star Wars que sí sale en las últimas caricaturas, ¿no? O en las caricaturas más recientes, estas de Clone Wars. Nomás que le falta todavía sus tatuajes, bueno, su piel amarilla, ¿no? Se llama Savage Opress. Eh, y en realidad este cuerpo era también de la película de Thor Ragnarok, el Ok. Scourge, creo que se llama Scourge, algo así. Scourge. Este, y bueno, pues es así, o sea, es tomar un mono que, que tú puedes comprar en cualquier tienda, ¿no? A lo mejor lo compras de segunda mano o lo compras en una tienda en oferta, más bien en remate, ¿no? Porque, pues la verdad es que sería un hobby muy, muy caro. Es un hobby caro, pero sería un hobby demasiado caro si compraras al precio regular una figura y la customizaras, ¿no? O sea, Y después saldrían. la vas a modificar, eso no, como que no tiene mucho caso. Sí, no, y la verdad es que no son tan caras, ¿eh? O sea, no son figuras tan caras. Mi colección está compuesta como por figuras de 500 pesos aproximadamente, cada una. Pero sí, o sea, cuando yo customizo una figura es porque
me costó, o sea, mi regla es de 250 para abajo, ¿no? Y pues le fui subiendo, obviamente, primero agarrar figuras de 100, de 150, de 200. Eh, pero sí, es muy raro que sacrifique una figura costosa, ¿no? Que me haya costado dinero. Además, bueno, también hoy en día ya puedo darme el lujo, ¿no? De como de tener la figura 2 veces, 3 veces, y entonces, pues obviamente dejo una en su estado original y customizo una o dos extras que van saliendo por ahí, sobre todo de segunda mano, ¿no? Compro mucho de segunda mano para poder customizar esas figuras. No quiero, pero voy a tener que cortar aquí porque ya tenemos un poquito más de una hora platicando. Ujú. No obstante, aquí de una vez ya te hago una segunda invitación, ya luego la programaremos, no sé, dentro de un mes, 2, 3, Bueno, porque quiero que hablemos justo de lo que nos falta, ¿no? Que es, pues, Star Wars. O sea, sí quiero como entrar ok. bien a Star Wars, pero lo Bueno, dejamos en una segunda sesión. ¿Cómo ves? sale, pues a la orden, porque sí creo que era como que tu primera idea, ¿no? Hablar acerca de, de cómo Star Wars influye en la ciencia o viceversa, y creo que es justamente ese el planteamiento que se debe hacer, ¿no? O sea, cómo la ciencia ficción, este, es como una ficción de la ciencia en perspectiva, pero luego también la ciencia ficción puede influir en muchas personas para querer lograr lo que la película, el cómic o la novela está planteando, ¿no? Y que quizá sea de esos pocos casos en los que todavía la ciencia no está en estudio, ¿no? O sea, yo cuando explico qué es la ciencia ficción, digo, bueno, es este género, ya sea literario, cinematográfico o de otros medios, en donde se utiliza desde una perspectiva cientificista, ¿no? Ciencia que está en desarrollo o en estudio, ¿no? O sea, es decir, podemos ver un jetpack desde, no sé, una mochila pues de cohete desde quizá desde los años 30, 40 del siglo pasado, o sea, hace como 100 años que lo podemos ver ya en la ciencia ficción, y ¿qué será? Hace unos 15 años que se están desarrollando esas mochilas cohete, ¿no? Para que, digo, existen ya muchas, pues, quiero decir, para que la gente pueda, al menos hasta el momento, entretenerse, ¿no? Está esta que utiliza el agua, ¿no? De algún lago, de algún río. Creo que más bien el lago es donde lo usan, Sí. ¿no? Y está fregoncísimo, pero pues realmente es nada más como una especie de entretenimiento. O sea, Hasta no ahora. sé, muchos, hasta ahora así es, muchos desarrolladores de estas mochilas, bueno, perdón, eh, no han tenido, digamos, así como el eco para que alguna compañía los ayude a desarrollar hasta sus últimas consecuencias sus ideas, y que esto pueda ser como ya digamos parte de la tecnología eh, popularizada, por decirlo así, ¿no? Que esté al Cotidiana. alcance de otras personas, ¿no? Ok. Pero entonces Star Wars creo que es una de las sagas que sí va a influir mucho en las ideas o en los sueños que van a tener muchos científicos que hoy en día están trabajando en ideas, pues a lo mejor influidas por Star Wars, ¿no? Sí, Entonces sí estaría interesante platicar de eso. sí, y lo vamos a tomar, vas a ver. Porque aparte yo Ok, también quiero hablar de Star Trek. Ah. Star Trek, fíjate que el otro día que me preguntabas de Star Trek, es que es una saga,
muy maltratada por la parte, digamos, como de los coleccionables, ¿no? Eh, Nunca le han hecho justicia. Pero bueno, ahí platicamos de eso Pero bueno, también. sí, tenemos nueva serie también animada. Pero bueno, muchas Sí. gracias, Lalo. No, a ti, Ale, muchas gracias. Y pues te mando un beso hasta allá, hasta Chihuahua, ¿sale? Igualmente, va de regreso Antes a de que se me Juárez. olvide, ¿Perdón? antes de que se me olvide, redes sociales o algo donde quieres que la gente vea tu trabajo, lo que haces o lo que no haces. Sí, ya me había pasado esto no me prevengo. Mira, en Instagram estoy como Eduardo Heredia Armendáriz, ¿no? No, no es cierto, estoy No como es Heredia cierto, estás Mazate. como Heredia Mazate. Heredia Mazate, así es, estoy como Heredia Mazate en Instagram. En Facebook sí estoy como Eduardo Heredia Armendáriz, pero tengo una fanpage que se llama El Profesor, Custom y Figuras de Acción. Y nada más, todavía no le entro a este rollo del podcasteo ni de los videos de YouTube, pero muy próximamente yo creo que voy a tratar de incursionar en el YouTube, abrir un canal precisamente de custom, porque sí estoy viendo así como que hay mucho potencial en la idea de también enseñar, de compartir con otras personas a las que les gusta esto de modificar figuras de acción, pues compartir muchas ideas a través de YouTube, del mismo Instagram, ¿no? Pero sobre todo el YouTube creo que funciona muy bien. Entonces, muy próximamente espero empezar a incursionar en el YouTube y pues yo creo que voy a hacer igual, el Premisas profesor, aquí en ciencia ficción. el profesor Mazate o no sé cómo me iré a poner en YouTube, pero Sale pues, pues a ver qué muchísimas pasa. gracias a todos por llegar hasta aquí. Un beso también a todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Nos vamos. Gracias, hasta luego. Bye. Es que no sé hasta qué